Buen día, chicos. Voy a explicar sobre mi tema, sobre el desarrollo cognitivo de aspectos de la maduración cognitiva de la adolescencia. No solo tienen una apariencia diferente de los niños, sino que también piensan y hablan de manera distinta. La velocidad con que procesan la información sigue aumentando, aunque en ciertos sentidos. De un grupo de compañeritos o gente que él piense que vale la pena tener por válida, ¿no? Una manera de sentirse superiores, así de una manera más no tan juzgona, pero es para darse cuenta que tienen un pensamiento más alto que los demás, ¿no? Y que son capaces de demostrar que son más preparados alrededor de sus compañeros y demostrar que son más populares, agradables y únicos. Razonamiento hipotético de educativo es que implica un enfoque de método científico relacionado sobre los problemas, características entre las formaciones entre familia. Ahí donde demuestra sobre cómo ellos estimularon su lenguaje y por qué motivo tienen ese comportamiento. Y eso se evalúa hace 10 años para poder procesarlo para los 11. Es una etapa extra sobre la historia realmente sobre el desarrollo. Aspectos inmaduros del pensamiento adolescente. Esa parte es el pensamiento infantil que se vuelve complejo. Es donde empiezan a ser más estrictos a sí mismos y se convierten en personas capaces de resolver problemas. Y ellos comienzan a extrañar su momento más infante, que podían dibujar, correr, jugar. Y ahora ellos quieren complacerse con otras maneras, dar la atención a los compañeros, a comunicarse con las chicas, o a veces la hormona más básica que a veces muchos de los jóvenes es la dopamina, que les gusta meterse en problemas, cortarse y todo eso. Y ellos se dan cuenta los incómodas situaciones que han estado haciendo que a veces se sientan como que ¿cómo fue que llegué hasta acá? Y es cuando se vuelve parte de formación. Desarrollo del lenguaje. Es el uso que más se fomenta en la parte de los niños. El nivel de desarrollo cognitivo las escolares son bastante competentes. Es porque a veces algunas partes de las escuelas no lo enfocan muy bien, o a veces ellos tienen la mala idea de no leer porque no les atrae la atención, no tienen ni idea, no tienen esa intensidad de practicar. Ahí donde empieza el razonamiento moral, donde la teoría de Carlberg, que a medida que los niños alcanzan niveles cognitivos, su más alto adquieren la capacidad de hacer razonamiento más complejos. Ahí donde comienza a explicar desde el principio, pero son más como resolver los problemas sociales que porque tienen tendencias formales o morales. Etapas de Carlberg fueron un proceso de pensamiento excesivos, más en las respuestas. De 1969, 3 niveles de razonamientos de etapas, que cada uno dividido en 2 etapas. La primera etapa es moralidad de
proconvencional, las personas que actúan debajo los controles extremos y externos para evitar castigos y recibir recompensas. 2. Moralidad convencional o moralidad de conformidad o los papeles convencionales. Las personas han interseccionado las normas de figuras de autoridad, que más son como personas que se preocupan ser buenas, que deben que agradar a otros y mantener una orden social. Nivel 3. Moralidad postconvencional. Es moralidad de los propios morales autónomos, que es más que tú te diferencias con las demás personas que te reconoces tú. Entre todas las normas que te ponen enfrente o te hacen tus propios juicios que te demuestran que estás mal y tú siempre estás diciendo que tú tienes la razón. Básicamente se basa a tus propios bienes, la igualdad y la justicia. En este nivel de razonamiento no es un moral que alcanza ante la adolescencia, sino que es una etapa temprana por regular adultez temprana. Y sí se logra porque pues es por tu decisión. Tú siempre demuestras lo que realmente quieres y sabes decidir lo que realmente está justificado. Y eso hace que eres una parte fundamental a tu ser. Según esas etapas, es un desarrollo moral, de razonamiento, que enriquece realmente tu forma de ser. Y va a satisfacer necesidades que la mayoría de la adolescencia lo aparece en los adultos. Y es muy cierto. Tanto que todavía existe la posibilidad que a los 79 tengas ese comportamiento de hacer más justo, conforte, convivencia social, apoyo de sustanción de entre tu comunidad y agradar a los demás sin importar que te estén diciendo muchas cosas, pero estás ahí en cada momento y aumenta más entre temprana adolescencia y adultez. Ahí donde está la etapa de la ética del cuidado de la teoría de Gilligan. Es sobre cómo los hombres y las mujeres razonan diferente. Es como las mujeres tienen una manera de crecimiento más rápido que el hombre. No lo puedo explicar más fluido en la primera parte, pero es mejor explicarlo aquí, porque dicen que las mujeres tienen el desarrollo intelectual más temprano que los hombres, y es muy cierto. Es más rápida y su formación mental también. Pero en cierta justificación, no todas tienen la capacidad de madurar rápido y desarrollar rápido. Es dependiendo de cómo ellos se contribuyen entre ellos, o al mismo tiempo dependiendo de cómo su genética se desarrolla rápido. Comienzo en la parte que Carlos Giga, de 1982 a 1993, afirmó que la teoría de Calvert es sexista y orientada hacia valores que son más importantes para los hombres que para las mujeres. Afirmaba que los hombres, incluidos Carl, consideraban que la moralidad de términos de justicia y equidad se diferencia en las mujeres, que tienen un conjunto de diferentes valores a la responsabilidad de mostrar interés y evitar daño y metas elevadas de la justicia.
afirmaba que la tipificación de Klaff categorizó justificadamente a las mujeres como menos complejas de moral y cognitivamente dividido en enfoque exclusivo de justicia. La investigación Gilligan, que poco apoyo afirmaron que Gilligan hay un signo masculino en las etapas de K, de modo que Gilligan modificó una postura generalmente diferente de género relacionado por el moral, que moral son pequeñas. Y sí es cierto. Es cierto que Carlsberg trató de fomentar más el desarrollo del lenguaje y emocional en los hombres, pero no es así, sino que él trató de afirmar una manera que estén en la misma situación. Y es muy cierto que la misma postura que está el niño, la niña también tiene la misma postura, pero con un diferente concreto. Las mujeres, su desarrollo físico son más elevados, empiezan a tener más sudores, se ponen más tienen más granos en la carita, tienen sus días, sus momentos, son muy sensibles. En esas partes hace que su estado de lenguaje sea más fluido y al mismo tiempo sus etapas morales sean más directas y afirmadas y justificadas, como dijo Dylan, que supera más su estado de justicia. Y es muy cierto, ellas son capaces de demostrar lo que ellas piensan que es correcto o tienen razón. El nivel 2, para que lo entiendan, les expliqué sobre cómo la ley número 2 es sobre cómo su estado de moralidad de los 13 años son relaciones mutuas que aportan en su vida normal y práctica, y siempre van a defender lo que realmente para ellas y los demás sea correcto. Si ella sienta o se siente bien, tiene el razonamiento de decir que está todo bien. Y ahí es donde está el factor sobre que se preocupa por los demás. O a veces no se preocupa. Y está defendiendo a ella misma en sí. Pero es en una parte de autoridad. Conducta prosocial. ¿Qué es conducta prosocial? Es un ejemplo. Suele interpretarse de la niñez a la adolescencia sobre padres que representan un papel de sentido, como papás cálidos, compasivos, y utilizan el razonamiento más honesta y amigable para que el niño se sienta cómodo. Al tener esas posibilidades, se comportan de manera empática. Esa manera empática pueden tener comportamientos sensibles, cálidos, agradables, y sin importar que ellos vean que su alrededor esté mal, ellos van a verlo bien. Y si ven a un compañero triste, muy triste, demasiado triste, ellos van a sentir preocupación y se van a tratar de ayudarlos, a acercarse, a preguntar cómo están y qué motivos están así. Tanto que esa manera de expresión hacen que disminuya el comportamiento cruel entre los compañeros, y así disminuye la ocurrencia de conductas negativas. Ahí donde empiezo a explicar sobre temas educativos
y vocacionales. Es cuando la experiencia de las escuelas están ya dentro en tu conocimiento fundamental de tus estudios y organización para la vida. Mayor parte de las adolescentes tienen la idea de dejar la escuela y empezar a trabajar. Y a veces dejar oportunidades realmente que valieran la pena. Y hay otros que se ofrecen oportunidades para formar y adquirir información. Motivación y autoeficiencia del estudiante. Es una parte delicada, pero es muy cierto que es los primeros factores de motivación, que a veces los papás hacen que le hagan un lado, o los papás le dicen que hacen mucho gasto, deciden que tienes que tener idea de la que realmente vas a estudiar, o por qué motivo estudias, o nada más estás perdiendo el dinero, o así. Son detalles que a veces duelen, pero son cosas que a veces pasan en México. Y en lugares occidentales, el estudiante a veces en las prácticas educativas y todo se basan en suposiciones de motivos de aprender, ¿no? Que hipaticen y valoren realmente lo que es la educación extracta. Y esa extracta es donde empieza la intrínseca, ¿no? La interés intrínseca. La fundación que realmente el estudiante trae la atención, la que le hace fluir realmente. Y ahí es donde los labores académicos desarrollan mucho que no están metidos realmente moral, en motivación, en fluir, en ingresar la preparación de ellos. Ahora voy a explicar sobre las influencias en el rendimiento escolar. Para que lo entiendan, es muy importante tener en cuenta, porque no nada más es en la escuela, sino que también se trata del lugar donde vives, donde está tu mamá, papá, hermanos y familiares, que también pueden ser parte, pero es por motivos socioeconómicos o también problemas sociales, que no te sabes comunicar y todo, y te empiezas a retirar, te empiezas a alejar. Y eso también es un pequeño problema entre todos los adolescentes, que a veces tienen el problema que dicen, tengo pena o me da vergüenza. Ajá. Esos primeros factores son las prácticas de crianza y también la posición socioeconómico, como expliqué al principio, y la calidad del ambiente familiar, que influye en el rendimiento escolar de la adolescencia. Y en otros factores sobre el origen étnico y la influencia de los pares. Pares se refiere de que a veces nosotros confundimos en esa situación de madre y padre, de una situación de matrimonio, y estamos tan conciliados a los dos, después se separan, ahí empieza un choque emocional. Y la calidad de la educación y la confianza entre los estudiantes en sí mismos. Ahí donde explicamos sobre motivación y autosuficiencia del estudiante. No todos los estudiantes tienen la capacidad de prepararse realmente. Factores que influyen en aspiraciones de los estudiantes. La confianza. Las primeras que son parte de la configura en opciones ocupacionales que consideran a los estudiantes de manera que preparan como profesionales. Como ellos tuvieran la orientación de los estudiantes que no piensan asistir a la universidad, es porque a veces algunos no tienen la capacidad de poder entrar, y también es porque a veces no todos los familiares están unidos.
y de parte de los padres, que son mi mamá y papá, que no están todavía en una buena conexión y termina influenciado por malas acciones y deciden dejar trabajar. La preparación para la educación superior y para la vida laboral se refiere a de que cómo nosotros planteamos como profesionales capaces de fomentar realmente a los adolescentes que realmente se pueden comprender. Ahí donde abandonan, dejan, y la tasa de depresión en el grupo va a ser del 6.1% de alumnos, que realmente hombres, entre mujeres que son 5.1% de depresión, de no ser capaces de prepararse y son muy incapaces de realmente ser aceptados y mantenerse con un nivel que realmente favorezca sus estudios. La escuela es más como una calidad tranquila que fuerza mucho el estado social y hace que se preparen un ambiente ordenado y espacio y seguro. Y eso hace que se construya realmente un estudiante preparado realmente para ser capacitado para un futuro definido, o su decisión de decidir tener una ideología diferente. Comienzo a explicar sobre la influencia en el rendimiento escolar. La influencia en el rendimiento escolar es muy importante en tenerlo en cuenta porque siempre lo utilizamos entre todo momento, no nada más en las escuelas, igual entre amigos y padres o familias. En los primeros factores son como las prácticas de crianza, la posición socioeconómica y la calidad del ambiente familiar que influye en el rendimiento escolar de la adolescencia. Factores del vecindario. Muchos muchachos edifican más en cómo se enriquecieron por su información y experiencia entre la comunidad. Son los primeros purificados que pues se caracteriza más cuando pues tienes más conexión entre todos los conocidos, amigos y hasta primos, y es tanto que tienes más comunicación entre toda la gente. Y entre la familia y el origen étnico y que la influencia de las pares son parte de experiencias familiares. Y más en las escuelas que sujetan más en cómo el fenómeno del adolescente empieza a desarrollarse y observando sobre experiencias y contextos que influyen realmente una construcción de única de aprendizaje. Entre los factores sociales culturales que influyen las diferencias de género se encuentran en factores del hogar, que es entre las maneras de pensar, gustos, educación, porque a veces ellos, los padres, no siempre tienen la misma idea del hijo. El hijo está acostumbrado a un pensamiento muy diferente a los papás. Un ejemplo sobre la cultura de los padres de Oaxaca. Todas las niñas de la edad de 15 años ya tienes la posibilidad de casarte porque ya estás muy grande. Pero acá en Juchitán, tener 15 años todavía eres joven, eres un adolescente y no tienes el derecho todavía de casarte. ¿Por qué? Porque tú debes tener nivel de estudio. Y es muy cierto. Aquí es donde empieza el problema sobre la delicada situación de manera de pensamiento muy delicado y negativo de algunos papás y algunos hijos. Hace que eso implique más su manera de aprovechamiento realmente matemático, lectura, reflexivo, comprensivo,
y ellos se encierran en sí mismos. Y esos son los primeros partes más frágiles. El otro factor es social, que son las diferentes maneras de pensamientos sutiles que trataron de niños hasta de niñas por ser buenos en algo, muy buenos en algo. No importa qué tipo de buenos sean, son capaces de entender rápido. Todas estas explicaciones que estoy diciendo es porque es muy importante tenerlo en cuenta en la adolescencia. Mucho. El desarrollo cognitivo llega a una cierta etapa de las operaciones formales de práctica, que pueden pensar un término de posibilidades de abordar a los problemas de manera flexible y someter hipótesis a prueba, pero también desde inmadurez de los adolescentes.